Vender es putamente obvio, ¿o no? Lo que nadie te dice sobre las ventas para que dejes de joderte la vida y la de los demás. Bienvenidos al episodio 245, 246 y 247, una serie de episodios en la cual estaremos hablando de este libro espectacular, el primer libro del puto amo de las ventas, así es, su servidor, mi primer libro, Diego Enríquez Beltranena, en el cual estaremos hablando en esta serie de episodios puntos importantes porque no te daré el spoiler completo, pero sí quiero que te llame suficientemente la atención para que tú puedas ir a conseguir el libro. Sin embargo, también te quiero dejar contenido muy importante para que estos episodios puedan servir de plataforma para que te des cuenta que vender es putamente obvio, ¿o no? Y eso es lo que estaremos discutiendo en esta serie de episodios. Así que, si tú quieres saber más con relación a este gran contenido, cómo surge el libro de Vender es putamente obvio o no, pues quédate y crece. Y así es, bienvenidísimos al episodio 245 de Crece Humor el Podcast. Un hito, llegar a 245 semanas de manera consecutiva e ininterrumpida de compartir contenido. Y algo importante es que no me permita fallar, sino que sí puedo no hacerlo espectacular, pero sobre todo mantener esa correlación porque muchos de los mensajes que yo envío a través de este canal oficial de todos los putos amos de las ventas, muchas veces me lo envío también para mí, para que yo pueda tener claridad de cómo nosotros podemos llevar este gran concepto y este gran contenido para ti y que puedas convertir tus ventas en una aventura genial, que puedas llevar tus números a alturas que nunca te habías imaginado, pero sobre todo entender por qué eres tú la persona responsable de conseguir ese resultado. Y entiendo perfectamente, cada uno estamos en diferente barco. Lo que sí te puedo decir es que todo es cuestión de interpretación y lo estaremos viendo en esta serie de episodios. El libro, Vender es putamente obvio o no, lo que nadie te dice de las ventas para que dejes de joderte la vida y dejarle de joder la vida a los demás, muchas veces es un manual para aquellos que si sientes en su momento que vender es complicado porque, no sé, te falta algún método, enfoque o sobre todo mindset, mentalidad. En el libro de Vender es putamente obvio te voy a mostrar cómo hacer que las ventas sean tan naturales que se vuelvan realmente inevitables. Y en esta serie de episodios hablaremos de los 10 puntos más importantes del libro, pero si tú quieres llevar tu mentalidad y estrategia de ventas al siguiente nivel, te voy a dejar el link de dónde lo puedes conseguir, tanto en Guatemala como a nivel internacional, para que tú puedas conseguir tu copia del libro Vender es putamente obvio o no. Lo que nadie te dice de las ventas, para que dejes de joderte la vida y la de los demás. Así que ya que sin más estamos hablando de este gran libro, la verdad que me siento súper orgulloso de haber alcanzado este hito, me ha encantado y es una manera en la que podemos compartir mucho más contenido en un formato nuevo. Ya cuando estén saliendo estos episodios, también vas a conseguir el audiolibro que está grabado y que lo vas a poder conseguir y compartir con muchísimas personas. Así que no te olvides de ir a buscarlo también en mis redes sociales para que puedas saber en qué lo hemos alojado para que tú lo puedas conseguir lo más rápidamente. Pero bueno, ya sin más introducciones, quiero que nos vayamos directamente a ver algunos puntos que veremos en este episodio de 245 y no te despegues porque en el 246 y 247 cerraremos con muchísima potencia para darte más información con relación a este libro espectacular. Y algo que me tiene muy orgulloso es, hemos hablado de muchísimos libros en este podcast. Imagínate qué orgullo para mí, para ti, que hemos sido parte del crecimiento y la construcción de este ecosistema, que estemos hablando del libro del puto amo de las ventas, mi primer libro. Así que, sin más introducciones, vámonos directamente a lo que estaremos hablando en este episodio 245. Así que vámonos con el punto número 1. Todo empieza en mí y termina en mí. Claro, tenía que ser la frase inicial de este libro porque, como lo hemos denominado en el año 2025 y consecutivos, estamos hablando que la venta, el proceso de ventas, es un proceso basado en la gratitud y en la responsabilidad. Realmente, cuando nosotros comenzamos a hablar de todo empieza en mí y termina en mí, dice que no son las condiciones externas, ni la competencia, ni el mercado. El éxito en ventas depende 100% de ti y de las acciones que tomes cada día. ¿Por qué?
Porque aquí es donde yo resumo que lo que me decía alguno de los participantes en uno de los entrenamientos: Diego, lo que tú dices no es difícil de hacerlo. Lo difícil es convertirlo en hábito. Y precisamente todo empieza en mí y termina en mí, comienza a darte esa pauta de que nace en ti la responsabilidad de lo que estás haciendo. Es momento de dejar de echar culpas, de comenzar a señalar, de hacer muchas cosas que realmente restan responsabilidad de los resultados que tú estás buscando el día de hoy. La aplicación práctica en este caso lo que nos está diciendo es que si no estás vendiendo, si no estás obteniendo los resultados que estás queriendo obtener, mejor dicho, es excelente una manera en la que puedas revisarte a ti primero. ¿Estás prospectando? ¿Estás prospectando adecuadamente? ¿Estás prospectando adecuadamente al perfil que realmente quieres conseguir? ¿Sigues tu proceso de ventas? ¿Has sido bien estructurado o estructurada en ser esa persona disciplinada, de continuar ese proceso y de no fallar? Porque como te digo, no importa fallar. El tema es que podamos levantarnos y continuar de una manera más específica, más preparada y más educada para poder conseguir los resultados que estamos queriendo tener. Realmente lo vamos a ver más adelante, pero es que vender es simple, pero vender de una manera simple al final no es tan fácil. Normalmente tenemos vendedores que analizan por qué pierden oportunidades y se van ajustando en su proceso en lugar de culpar al mercado. Y por eso es que nosotros invitamos muchísimo al uso de la tecnología, al uso de la inteligencia artificial, para que tú puedas ir trazando de la mejor manera cómo conseguir esos valores importantes que te permitan a ti desarrollar de la mejor manera esa conexión contigo mismo, contigo misma. Porque te lo puedo prometer, todo empieza en mí y termina en mí. Porque empieza la responsabilidad en la que realmente queremos marcar de una manera muy adecuada, que ya dejemos de culpar a todo lo que está fuera de nosotros y lo que está fuera de nuestro control. Y te quiero traer aquí también una historia muy interesante que precisamente a inicios del año 2025 tuve la oportunidad de visitar el norte de México y estuvimos hablando con Don Luis, uno de los dueños de una de las empresas a las cuales pudimos acompañar con el tema del liderazgo altamente rebelde. Y estábamos hablando con relación al tema del propósito. ¿Por qué marcó tanto? Porque este viaje fue muy interesante con relación a esa búsqueda del propósito. Primero, me decía Don Luis, terminando el entrenamiento, me dice: Diego, impactas. De verdad que me encanta cómo lo hiciste. Y algo que me dejaste pensando es: ¿cuál es mi propósito? Y en ese momento él me decía: mi propósito es levantarme todos los días y buscar cómo puedo influir en mi centro de influencia. ¿Qué significa esto? Hay muchas cosas del país, hay muchas cosas sociopolíticas, hay muchas cosas del mercado que yo no puedo controlar, pero sí puedo controlar cómo yo puedo influir en las personas que me rodean, en las personas que trabajan en mi empresa, para poder generar ese impacto como si fuera un efecto dominó. Esto lo estoy parafraseando, pero cuando Don Luis me decía esto, una persona de altísimo nivel, con muchísima experiencia, pero sobre todo esa capacidad de construcción de una empresa como la que pudimos acompañar en Hermosillo, en el norte de México, la verdad que me pareció algo espectacular poder escuchar esto, porque me llenó de muchísimo regocijo y sobre todo de mucho orgullo. Y en ese mismo viaje tuve la oportunidad de conocer a Susana. Susana es una de las mejores coaches y de las mejores personas que he podido conocer. Muy poco tiempo de conocerla, pero esa conexión que tuvimos alma con alma, la verdad que fue espectacular. Susana, una persona también con muchísima experiencia, que me contó muchos de sus viajes, muchas de las experiencias con Charlie, y que realmente pudimos conectar de una manera adecuada. Una persona que me lleva muchísimo tiempo de experiencia, pero que le pude aprender. Y Susana me dijo a mí algo muy importante. Cuando nosotros hablamos de liderazgo altamente rebelde, cuando hablamos de todo empieza en mí y termina en mí, una de las preguntas más comunes es: Diego, ¿cómo encuentro mi propósito? Y yo le preguntaba a Susana eso porque me hacían las preguntas constantemente de cómo encuentro mi propósito. Y ella me decía: es que el propósito no se tiene que encontrar, el propósito todos lo tenemos, todos nacemos con un propósito. El problema es que con relación al tiempo, con los disfraces, con las capas que le vamos poniendo por las situaciones a que nos adentramos en el mundo, comenzamos a esconder, a esconder, a esconder, a esconder, y se queda guardado en una parte muy interna nuestra. Por eso vuelvo a decir que es tan importante desarrollar esa capacidad de hacer introspección, porque dentro de nosotros tenemos mucha potencia y mucha información que realmente puedes encontrar dentro de ti y entender que todo empieza en mí y termina en mí. Vámonos con el siguiente punto. Punto número 2. El dolor sin crecimiento es un sufrimiento electivo. Estamos en el mundo de las ventas, claro está, y tenemos que entender que enfrentar rechazos y fracasos
es parte del camino. Sufrir sin aprender de ellos es una lección. Y por eso esta frase, como la pongo en el libro y está muy bien desarrollada, es una de las frases que más me ha motivado y me ha hecho crecer constantemente. Me ha permitido entender que el dolor sin crecimiento es un sufrimiento electivo. Esto significa que si tú estás en una posición en la que estás incómodo, incómoda, estás sufriendo o estás generado o tienes cierto dolor, cierta incomodidad, no te sientes a gusto, no te sientes conforme, no estás suficientemente preparado en lo que nosotros estamos identificando, realmente nosotros podemos entender que el dolor sin crecimiento es un sufrimiento electivo. Si tú no estás creciendo, estás sufriendo por gusto. Y eso es algo muy importante que tienes que lograr entender y tener la claridad que para que nosotros estemos en una zona de incomodidad es por el último principio de crecimiento. Y eso es lo que tenemos que estar buscando. Después de cada no, tenemos que analizar qué podemos mejorar. Fue el correo, fue el pitch, fue mi propuesta, fue el pricing, fue el prospecto. Hay muchas cosas que podemos analizar. Y es algo que quiero mencionarte. En el libro no solo tenemos los capítulos, sino además de todo existen ejercicios prácticos que te van a permitir a ti realmente poder desarrollar de la mejor manera cómo conectar, ¿sí? Y cómo nosotros podemos avanzar en ese proceso de crecimiento. Muchas veces los vendedores, cuando perdemos una venta, ajustamos nuestro discurso con relación al feedback del cliente, porque le preguntamos, el no es bienvenido, pero si me tuviste que decir que no, ¿qué fue lo que pasó en ese no? ¿Por qué no logré conseguir esta negociación? Y sobre todo, ¿cómo puedo conectar mejor con alguien que tenga un perfil parecido al tuyo? O quién sabe, con este mismo cliente más adelante. De todo lo que estamos hablando en tu proceso comercial, aplica a tu emprendimiento, aplica a tu empresa, aplica a tu vida. Porque el dolor sin crecimiento es un sufrimiento electivo. Por eso esta visión, ese enfoque, ese objetivo que tenemos que tener claro, es una de las maneras más importantes y cruciales para poder seguir avanzando en este camino del éxito. Y eso que el éxito es una definición exageradamente subjetiva y tú la definirás como a ti te llame la atención. Así que esta frase del dolor sin crecimiento es un sufrimiento electivo marca una gran y potente herramienta que nos permite identificar cómo nosotros podemos seguir avanzando en el desarrollo de lo que estamos haciendo. Vámonos con la siguiente frase, la frase número 3. Esta frase es una de las frases que más me ha motivado a mí y habla de que cuando la motivación no está, la disciplina entra en juego. No te voy a contar la historia que cuento en el libro, pero lo que sí quiero decirte es que esta frase, por más que yo la dijera, yo entendía que si la disciplina no tiene una conexión o la motivación no tiene una conexión y sentido de pertenencia en lo que estás haciendo, la disciplina nunca va a poder ser un elemento vital que te va a permitir hacer lo que tienes que hacer para alcanzar lo que quieres alcanzar. Y por eso mismo es que la motivación es frágil, pero la disciplina es inquebrantable. Y eso es bien importante. Cuando te hablaba en la introducción de este episodio, cuando te decía que llevamos ya 245 episodios grabados con este que estás escuchando, eso significa de que nosotros mantenemos esa disciplina, pero no es el hecho de no poder fallar. Claro está que entendemos que el fracaso y el fallo es parte del proceso, pero parte también de mantener esos hábitos es no tener 2 días consecutivos, 2 episodios consecutivos, 2 entrenamientos consecutivos, 2 fallas consecutivas, porque ese es el reto, que nosotros si vamos a fallar, que no sea consecutivo para que el hábito se mantenga en la consecución, el levantarnos y conseguir esos resultados. Cuando la motivación no está, la disciplina entra en juego. Todos los días no te vas a levantar súper emocionado de ir a hacer lo que tienes que hacer. Hay días más difíciles, hay días más fríos, hay días más oscuros, hay días más cansados. Pero tú sabes que al final el éxito está precisamente en la preparación, en la perseverancia, en la constancia, que son elementos que sumados se hacen y se convierten en la disciplina. Cuando un vendedor que aunque no tenga ganas hace sus llamadas completas porque sabe qué es lo que lo va a llevar al éxito basado en el análisis que hemos tenido en todo el desarrollo de su proceso comercial, sabe que lo tiene que hacer. Y ojo, como dice Margarita Pasos, no es que tenga que ir a trabajar, tengo la oportunidad de ir a trabajar. No es que tenga que hacer llamadas de prospección, tengo la oportunidad de hacer llamadas de prospección. Y eso cambia, porque no solo es la conexión de sentido de pertenencia en lo que estás haciendo para que la disciplina se convierta en ese elemento vital, que también veremos en los próximos 2 episodios, pero lo que sí te puedo decir es que esa motivación no siempre va a estar contigo. Pero aunque te estés tropezando, mantente en movimiento, porque el movimiento
genera energía. En este episodio pudimos hablar de todo empieza en mí y termina en mí. El dolor sin crecimiento es un sufrimiento electivo. Y tercero, cuando la motivación no está, la disciplina entra en juego. Son 3 frases de 10 que estaremos viendo en estos 3 episodios. Así que no te despegues porque estaremos junto contigo la próxima semana en el episodio 246 de Crece Humor el Podcast, en la continuación de puntos importantes del libro Vender es putamente obvio o no. El primer libro del puto amo de las ventas, así es, mi persona, Diego Enríquez Beltranena, y que estaré compartiendo contigo para que podamos seguir creciendo de manera exponencial. Si quieres tu copia del libro, no te olvides, estoy dejando los links para que tú puedas solicitarlo en línea a través de nuestro formulario para Guatemala o comprarlo a través de Amazon en todos los países aledaños. Así que no te despegues porque mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos.